Está el homenaje, que viene de la palabra homenaje, viene de la palabra honor, de alguien o de algo, respeto hacia alguien o hacia algo. Entonces, ahí es donde podemos entrar en ese territorio de que yo le estoy haciendo homenaje a esta persona y entonces estoy reconociendo cosas de él en mi propia obra. Y en la arquitectura, por supuesto. Y esta palabrita que no es extraña para ustedes, que es el referente, y más el tema arquitectónico, que es tomar un tema modélico de referencia para, si yo estoy haciendo una gobernación, un terminal de transporte, pues busco referentes sobre eso para alimentar mi propio trabajo. El problema de eso es copiar y pegar, que es lo que vamos a ver cuando analicemos las obras que les voy a mostrar. La coincidencia que ocurre, y les voy a mostrar un caso particular personal, donde ocurre algo al mismo tiempo, y es una coincidencia, será de manera simultánea, sin estar conectada ni en el tiempo ni en el espacio, digamos. Y la inspiración, que es un estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Entonces vamos a ver rápidamente. En el ámbito científico, pues ahí hay el tema de la clonación, que veíamos, ¿cierto? De personas, de animales, a veces son beneficiosas, ¿no? No solo la copia es negativa, o sea, quiero también aclarar ese pantano. Hoy en día, el hecho de poder copiar un órgano, de hacer un órgano en impresión 3D y que sea funcional, pues obviamente es ventajoso para el tema de las, en este caso, de cirugías a nivel médico. Y está esto que también está muy común en el ámbito de nuestro medio, las copias robóticas, y ya uno no sabe si eso es una persona o es un clon robot. Y está también el tema de la inspiración, que a nivel, digamos, utilitario, pues nos ha facilitado la vida, y muchos inventos modernos surgen de la revisión de esos elementos en la naturaleza. El caso del helicóptero, inspirado en una libélula, de esta planta, que es la bandana, que se inspiró y surgió el velcro, que es esa cinta que ustedes normalmente todos los días utilizan, o el tren bala, inspirado en la estructura del marfil pescado. Bueno. Y aparecen ciencias como la biomimética. Entonces, empieza también desde la naturaleza a extraerse elementos para ser llevados a la industria. Lo mismo acá, para el tema de un material, ejemplo, de construcción, que puede repeler la humedad o atraer la humedad, son inspirados en el tema de la naturaleza. En el ámbito cinematográfico, pues es obvio cuando aparecen los dobles, ¿no? De acción, particularmente cuando no tienes que poner al actor a ciertas escenas, entonces le usa un personaje duplicado y es válido, es aceptado. También hoy en día utilizan estas máscaras que están dando que decir en el medio, que la gente ya se coloca una máscara de esas y pasa desapercibido en ciertos lugares. Inclusive existe esto, y no sé por qué lo hacen, no sé si es por costos, que han copiado películas, escenas de películas, y es exactamente la misma escena, como en este caso, en esta película que se llama Blanco Color Rojo. Ese carro, mire, es el mismo carro en la misma calle, y en esta otra película que se llama Tipo Duro, el mismo color de carro, es copiada todo el pedazo, el fragmento. La única diferencia en esa persecución es que el camión principal en una película es rojo y en la otra es de color azul, pero es la misma marca, todo es igual. ¿Por qué lo hicieron? No sé, ¿cierto? Y mire, cuando explota un carro con el otro es exactamente el mismo lugar y entonces no sabemos qué pasó ahí. Bueno, igual este titular, 8 películas populares demandadas por plagio. Entonces mire que eso es, digamos, en el medio, tanto de la ciencia como en el caso del cine, pues es una situación bastante, digamos, frecuente. En el ámbito industrial, pues también está la copia sentada, que se hace a partir de instrumentos de copia.
igualita, ¿no? Entonces, hacen mucho ese proceso de espionaje industrial que manda gente a infiltrarse en las empresas y a tomar los secretos, los modelos, las marcas y demás, y luego lo replican, tiene esa habilidad de replicar muy bien las cosas. Y hacen en otros casos la ingeniería inversa, que es compran un modelo original, lo desbaratan al 100% y replican todo lo que ese elemento de funcionamiento está teniendo como partes. Entonces, mira, hay varios elementos, no nos vamos a detener en esto, pero ustedes saben que ciertas marcas son más costosas y las otras marcas, las chinas, por su proceso de manufactura, son mucho más baratas. Aunque hoy en día, pues ya también la calidad china ha subido en términos de calidad, pero en términos generales lo que nos compete aquí es que simplemente duplican las marcas. Los indios, no hindúes, sino indios, porque así se debe decir, los indios de la India, digo yo, porque los hindúes son una religión, también con la marca Jeep duplican con otra marca que se llama Tag Mahindra. Muchos elementos que son comunes y estos también han entrado en demandas de la Jeep con respecto a los indios por efectos de que es muy similar el producto que ellos están presentando. Bueno, y volvemos a la China. En el ámbito artístico tienen esto, ¿no? Son productos a mano donde simplemente colocan allá un elemento de modelo y contratan artistas que dupliquen esas obras artísticas y luego salen al mundo a ser vendidas. Inclusive hay casos como estos que en un momento dado los museos ya no saben si esa obra que tiene en sus paredes es original o es una copia. Entonces imagínense el problema que tenemos con este tipo de copias. Es en China, que es una industria solo dedicada a las copias artísticas de esos elementos. Y en el mundo publicitario, pues ustedes dirán allí si es copia o no es copia la imagen de la izquierda con la de la derecha. Son dos publicaciones, esta fue primero en el Editorial Magazine del 2005 y la otra es del 2006 en InFashion. Y si ustedes se dan cuenta, pues sin ser la copia exacta, pero ustedes podrán sacar sus conclusiones si uno tiene algo que ver con el otro. Y entonces ahí también empiezan las demandas en un lado y el otro. En la industria publicitaria, Rock al Parque en Bogotá trae cosas como esto, miren. Aquí dice Rock al Parque, ¿cierto? Y empieza a traer de otras fuentes publicitarias los mismos elementos. O esta que es conocida por ustedes, que todos los días. Aquí no se ha visto, en Bogotá sí se consigue chocoávila. Es igualito, y entonces ahí viene la demanda de ramo, entonces le saca todo, el color, todo para establecer confusión. Entonces si usted está en una rapidez comprando algo y dice, ese es, y se lo compra, resulta que es una marca distinta. Esta publicidad de una marca de vehículos, y la otra ya es Ford y el otro es Volkswagen, haciendo que los dientes de las llaves sean la silueta de una ciudad y la publicidad es exactamente igual. Entonces también demandas de lado y lado para ver qué es lo que pasa. Este es el logo del aeropuerto El Dorado y de una agencia de viajes. También ustedes dirán si eso tiene algo que ver o no. O estos elementos de ilustraciones de carteles de una feria española con respecto a otra. Y pues ahí están los elementos. Entonces el problema con esto es que dicen no, pero es que no es igualita. Cuando llega a los estrados judiciales, que no es igualita o es parecida. Entonces ahí viene, y en el tema arquitectónico también pasa eso. Si yo le quito un baño, entonces ya no es igualito al otro. Entonces ese es el problema que se tiene con estas cosas. Entonces miren que hay mucho elemento, no sé si será de facilismo o qué, ¿cierto? Que simplemente recurren a estos elementos para ser de alguna manera
entramos en lo que nos compete a nosotros como arquitectos, que es el ámbito de los planos. Entonces veo titulares en España, Diario El Progreso, arquitecta condenada por plagiar el proyecto de otras dos arquitectas. Entonces, bueno, eso se va a los estados judiciales y como les decía, es muy difícil comprobar hasta qué grado es copiado, ¿no? Y aparecen lecturas, mire, dale con el plagio, el arquitecto Carlos Lamela denuncia plagio en Marruecos, han usurpado mi diseño. Y de esto es de todos los días, mire. Arquitecto mexicano denuncia a Dubái por plagio de una torre, el autoplagio de Getty, plagio moral. Es decir, esto no es tan lejano a nuestra profesión. Denuncia al arquitecto plagio ante la UNESCO, condenada a la arquitecta por plagiar el proyecto, un homenaje a la arquitectura a un plagio, arquitectura leonesa, historia del plagio justificado. Entonces mire que es un panorama como bastante crítico en temas del plagio en la arquitectura. Podríamos seguir, no va a tener mucho en esto, pues porque simplemente son elementos de impacto, ¿cierto? En los cabezones de las noticias, donde estamos en ese ámbito de la copia, del plagio, del robo de los derechos de autor de un elemento. Hay uno que es bastante complejo, que un proyecto lo clonaron 100 veces en España, ahora lo vamos a ver, ¿cierto? Simplemente por el hecho de que era un evento o un proyecto que era posible replicar, era un coliseo, y entonces lo iban rotando, digamos, por todos los ayuntamientos de España, y fácilmente entonces pensaron que eso era como una postura gubernamental, y lo iban copiando y dejaron de lado pues, los derechos que tenía el arquitecto en su momento. Bueno, plagio extremo, bueno, no me voy a detener en esto porque yo quiero llegar a mostrar directamente en el ámbito arquitectónico. Una profesora, Carolina Jiménez de la Tadeo, dice lo siguiente: la carencia de referentes constantes y la falta de amor profesional por lo que se hace es un factor importante, sumado a esto al ejercicio de la liquidez e inmediatez de los medios y la solución de los problemas del ya. Para el ya de los clientes hace quizás que sea favorable el plagio constante en estas profesiones. Entonces mire que ahí está dando unas razones de por qué de alguna manera se hacen estas situaciones de plagio. Y también un arquitecto de la Universidad Nacional decía, pues no, en la arquitectura todo está inventado, entonces pues ahí no hay nada que hacer como bueno, ¿no? Nosotros lo hacemos en nuestro mundo con el tema del calcar. Si nosotros, ¿qué hacemos? Permanentemente con el papel mantequilla calcamos, y es una copia de alguna manera oficializada, legalizada. Lo mismo en los layers de cualquiera de los sistemas CAD, pues posiblemente lo estamos haciendo permanentemente. Lo estamos haciendo cuando hacemos una maqueta, estamos copiando información de los planos para resolver la maqueta, ¿cierto? Y después si comparamos el real, seguramente con la maqueta, hay una relación a diferente escala. O copiamos cuando se producen soluciones de vivienda masiva, donde ahí sí, simplemente la misma casita que se repite 200, 300 veces, y seguramente ahí tenemos esas situaciones de que sí deben ser copiadas por un proceso simplemente tecnológico. Bueno, de aquí traigo nuevamente las palabras de la conferencia cuando empecé a contarles. Aquí yo no me voy a poner algunas zonas del tipo particular, las he ubicado en algunas de estas casillas. Ustedes decidirán al final si es copia o no es copia lo que vamos a ver. Entonces, esta yo la tengo como una autocopia porque es del mismo arquitecto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, primero fue una en 1951, luego fue más o menos la misma, 1953,
dirán, no, pero es evolución. Bueno, por eso les digo, no lo cataloguemos la obra directamente como esa autocopia, pero para efectos de la charla, sí. Este es Le Corbusier. Normalmente ustedes conocen qué es esa obra. ¿Cómo se llama? Unidad Habitacional de Marsella, famosísima. De esta, la de Marsella es la más reconocida. Creo que no la conocen porque nadie dijo, pero bueno. Ahí está, 1947 y 1952. Hay otra en Berlín, del 56 al 58, tuve la oportunidad de conocerla. Es igualita a la de Marsella, ¿cierto? Hay otras más en Francia, en Nantes, Ressé, 53 al 55, y en Brielle-Forêt en el año 67. Y otra más, la quinta, en Firminy-Nevers, en Francia, del año 68. ¿Qué pasó ahí? La única que iba a ser diferente era la de Berlín, porque Le Corbusier la había propuesto en material no de concreto, sino de acero, sino que la normativa de Alemania en ese momento no permitía hacer obras en acero, entonces lo obligaron que si quería hacer el proyecto tenía que hacerlo en concreto y quedó igual a las otras 5. Esta, que seguramente lo han visto. El más conocido es este de Gehry, de Bilbao, el Museo Guggenheim, pero él tiene el auditorio Walt Disney, que es básicamente una cosa similar. Pero aquí es una cosa bien importante. Él diseñó en el año 87, primero fue eso, y lo puso en evidencia en este otro, ¿cierto? Es decir, los diseños fueron creados en el 87, luego crean el de Bilbao y luego se regresa a construir en el 2003 el de Walt Disney en los Estados Unidos. Aquí le llamo autorreferencia porque es del mismo arquitecto. El pabellón de Barcelona, ahí está mal escrito, es de Mies, y la galería de Berlín, que tiene ciertas similitudes por los voladizos, por ciertos planos verticales y horizontales. Aquí otro de Mies del año 68, que se parece más seguramente a ese el pabellón de Barcelona. El campus del Nil y el elemento de Montreal, una estación de servicio de Mies, que empieza a ver por los acabados, por los materiales, por la población, establecerse ciertas similitudes. Este me lo encontré en estos días. Es de Ricardo Bofill, es muy famoso ese proyecto que se llama Muralla Roja, un proyecto de vivienda en España, y me apareció este, que es de la misma firma de él. Lo que pasa es que ya seguramente Bofill murió en el año 2022, pero seguramente a su compañía le quedó fácil replicar en Alemania ese proyecto, y de alguna manera pues es una autorreferencia. Ahí está, Bofill a la izquierda y el Ritz, que es un hotel, un resort en Albania. Entonces ustedes sacarán las conclusiones en cuanto a si es una copia, si es lo mismo, o si son parecidos. Bueno, ese tema ya lo tendrán ustedes. Otra vez Gehry, Museo Guggenheim y unas bodegas en España del año 2003. Esta también la pude conocer, que es este Museo Friedrich Buller en Baden, Alemania, de Meyer, y la casa Rachowski de Meyer del año 96. Tienen casi es una réplica, ya analizando los dos elementos, con muchas similitudes espaciales y de material. Hay muchos ejemplos allí, podría decir, hay una evolución del concepto, más que una autorreferencia, simplemente hay un trabajo que se ve también en el arte o en la música, o en muchas cosas que simplemente se plantea un concepto y ese concepto se va evolucionando, se va desarrollando en el tiempo. Eso es muy podría decir, no son tanto autorreferencias, sino como desarrollos de los
es viviendas evolutivas, donde él deja este pedacito para que el usuario lo vaya llenando con el tiempo, pero pensando en lo que dice el profesor Londoño, pues aquí evoluciona la misma idea, ¿no? Es exactamente igual, pero ya le coloco una tapita porque en la propuesta de Chile, en un momento dado, algunos de estos elementos empezaron a crecer en altura y al ponerle esta tapita ya se quiso contener la evolución de esa caja, ¿cierto? Y entonces ya no se podía producir elementos hacia arriba. Bueno, volvemos a la unidad habitacional de Marsella, pero investigando un poquito, este es del año 52, me encontré con esta obra de Ginsu, del año 28, 1928, y empieza a hacerse ciertas similitudes entre la obra de Le Corbusier con la obra de Ginsu, particularmente en la forma como Le Corbusier utiliza estos sistemas de apareamiento en forma de L en el corte, que previamente ya los había estudiado y analizado Ginsu. Entonces, uno dice, bueno, Le Corbusier le copió a Ginsu, yo no sé, ¿cierto? O es otra reinterpretación de Ginsu, porque mire que hay una distancia en años, ¿cierto?, entre una obra y la otra. Bueno, lo mismo esta obra, que nunca se construyó de Le Corbusier en Chile, en 1930, con esta casa en el Japón de 1933. O esta, que es la Villa Savoy, que aquí la tenemos muy conocida, pues seguramente por ustedes, y hay una obra de Alvarado de 1965 que tiene ciertos rasgos también parecidos. Lo mismo con esta obra de Culjas, que es del año 2006, la Villa de Alaba, que tiene también ciertas similitudes, si ustedes observan, o esta de otra vez Aravena, con la obra de Marinero Acosta en Argentina. Otra vez la obra de Aravena versus la obra de Álvaro Siza en 1973. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí, cierto? Porque hay ciertos elementos, ciertos rasgos distintivos entre uno y el otro. Aquí ya nos metemos a hacer comparativos más directos, ¿cierto? Por ejemplo, el New York replicado en Las Vegas, ¿cierto? Donde totalmente todo el centro de Nueva York está replicado en Las Vegas. Lo mismo París en Las Vegas, Venecia en Las Vegas. Es decir, Las Vegas, recordemos que es un lugar de casinos, entonces los casinos manejan mucho dinero y entonces para llamar a los turistas de alguna manera hacen esas réplicas de esos elementos. Si son igualitas, pues seguramente a las originales. O los chinos, por ejemplo, que estas son estas casetas telefónicas que son famosas en Londres. Y los chinos, además que en Londres ya no se utilizan porque los teléfonos fijos o públicos han desaparecido, ¿cierto? Pero se quedó ese elemento como de registro, como un elemento icónico. Entonces acá los chinos replican igualmente esas cápsulas. En el arte, la fuente de la vida en Monterrey versus la fuente de la plaza de Cánovas del Castillo en España. El Capitolio americano replicado en la ciudad de Shenzhen en escala menor. Viviendas en la China, viviendas norteamericanas. Calles en Londres y calles en Shanghái, en la China, igualitas. Esto también tuve la oportunidad de conocerla en Austria. Esto se llama Hallstatt, la de la parte de arriba. Y cuando estuve allá, yo seguía viendo chinos y chinos y chinos y preguntando. Resulta que ellos ya tienen la copia acá, pero no conformes con tener la copia idéntica, van a ver y hacen el viaje a Hallstatt a comparar si el que tienen ellos es igualito al que está en la lista, ¿no? Entonces, es un pueblo, un perfil urbano, imagínense, tienen la posibilidad de replicar un perfil urbano, que eso es bastante complejo, ¿no? En Nuevo México y en Las Vegas, la misma arquitectura. El Stonehenge, que seguramente ustedes como arquitectos conocen ese monumento, y el Stonehenge chino, ahí lo vemos. En historia seguramente ustedes han visto el Partenón griego.
el Partenón griego y el Partenón griego en los Estados Unidos, la torre inclinada de Pisa y la torre en Illinois, en una réplica del menor tamaño. Esta está en la misma ciudad, en Florencia. ¿Qué los distancia entre uno y el otro? La distancia básicamente temporal. Andrea Palladio y Canaletto, también distancia de más de 2 siglos entre una obra y la otra. Juan Parletti y Feldenhard en Múnich, en Alemania, ese arco replicado en un lado y el otro. Palladio, la Villa Rotonda y una réplica en Cisjordania en el año 2000. San Pedro en Roma y la Catedral San Paul en Reino Unido. Este es irónico, ¿no? Porque son ideológicamente opuestos. El Capitolio de Washington con el Capitolio de La Habana, en Cuba. Entonces, simplemente similitudes iguales. En la China, el Capitolio de Washington. La Torre Eiffel. En París la tienen regada en varios lugares de París, pero una réplica en escala 1 en 5, un poquito más pequeño, ¿cierto? Pero es exactamente la misma estatua. Y la vemos aquí en Colmar, en Francia, ya no en el pedestal como la tienen en los Estados Unidos, sino en un ambiente mucho más pequeño. Y también, por supuesto, no podía faltar la Estatua de la Libertad en la China, en Tokio. El Arco del Triunfo, el Arco del Triunfo chino. Esta obra del castillo Neuschwanstein en Alemania, que dicen que Disney se inspiró en este castillo para resolver el castillo de la Cenicienta en Iguala. La Torre Eiffel, replicada de alguna manera en Tokio, con otro color. En la China, en el 2007 igual. En República Checa, la Torre Petri. El puente de Londres, replicado en la China, ¿cierto? El Palacio de Gobierno de Monterrey y el Palacio de Gobierno de Guadalupe en León, México. Pues miren cómo casi que se replican con una distancia de muchos años entre un punto y otro, se van replicando este tipo de obras. La casa Citroën y la casa Higini en Italia, también con una distancia de casi 10 años. Casa Baker de Los, con otros arquitectos que hacen una aproximación que es gráfica, utilizando renderizados y los montan en Mongolia. Entonces, simplemente son réplicas, algunas construidas, otras simplemente como proceso digital para hacer alguna elaboración específica. La casa de Le Corbusier Zapallar, replicada en Buenos Aires, Argentina, particularmente con ese techo ala de mariposa. Este Cristo, que es el famoso, ustedes seguramente lo conocen, que es en Río de Janeiro, está replicado en Lisboa y está replicado en República Dominicana. Este mismo también está en Lima, ¿cierto? Por estos arquitectos de la piedra. El de Río de Janeiro, y aquí está otra estatua que está en proceso constructivo, ¿cierto? En el Brasil. Torres, el Empire State, y en México la torre latinoamericana, con ciertas similitudes. La Villa Savoy, hay una mini casita Savoy que era la, digamos como la casa del jardinero, que está muy cercana a la Villa Savoy, que tiene ciertos elementos similares. O esta que sí es una réplica que hicieron en
serían sitios, ¿no? La casa, la villa, esto se llama la villa de Alberto Rivera en Capri, con la casa Kirikiedes en Grecia, 10 años de diferencia entre una y la otra, ustedes podrán ver sus parecidos. Puentes en Lisboa y en San Francisco, hasta con el mismo color. Esta que es la casa de la cascada es una, pues la original en Pensilvania, y la de Michigan, que en este caso no tiene cascada, mire, simplemente es un elemento allí extraño. Hay otra que se produce aquí, lástima que la foto es la única que hay, que es esta de acá arriba, que es también sin cascada en Cádiz, España, ¿cierto? Que es esta misma que replica esa casa. O esta otra, que esta sí es igual, en todos sus, ahí tenemos otra foto, del 2018, que es la casa de la cascada sin cascada de Milán, ¿cierto? Y aquí tomamos la foto en el mismo lugar, dice, el lado izquierdo es la original, el lado derecho está prácticamente en una zona de desierto, y ahí está la casa de la cascada. Entonces, y otra, que en vez de la cascada, pues acá le colocaron un tema de la piscina. Bueno, hay otros elementos acá, en Dinamarca, en España, ustedes mirarán las similitudes entre uno y el otro. El arco de San Luis, que surge en la Expo de 1942 de Roma, y el arco de San Luis en el año 47. Ese sí está construido. La casa del Puente, la Argentina, de Amancio Williams, y la casa Chávez León en México. Entonces, ustedes dirán si son parecidas, si son copias. La Clouds House, la casa de vidrio de Johnson, y una que es una réplica del 2021 de la misma casa. La casa Farnsworth de Mies, y la casa también Farnsworth 33 de Pablo Mucio en Ávila, España. La de Mies, y otra, una producción que hacen en Chile con una maqueta escala 1 en 1. Esta otra, el Teatro Nacional de Mies versus de una empresa de arquitectura social de Italia en el año 2012. Aquí vuelven los chinos, es la obra de Le Corbusier, la capilla Notre Dame en Francia, y abajo la iglesia de Saint Paul en la China. Mire que tiene ciertos rasgos, con diferencias de color. Esta, alguien podría decir, es una reinterpretación, digamos, no se vería la copia tan literal como los elementos, incluso aparecen unos elementos extraños acá, como de material metálico, ¿cierto? Uno podría decir que es una reinterpretación. En esta de Han Sharon, esos picos en el techo, replicados en Hamburgo por Herzog y de Merod. La Casa Venturi y un centro médico en Australia que tiene ciertos rasgos de similitud con este proyecto de Venturi. Nuevamente, la Galería Nacional de Mies con la Casa Miraval en Australia. Estas cúpulas geodésicas en los Estados Unidos y una cúpula geodésica en Monterrey con ciertas similitudes. El Palacio de la Asamblea de Le Corbusier y una casa también en la India del año 2021 de un estudio Grey Scale de la India. La biblioteca de Alemania de Herzog de Merod, y mire, en 1964 ya había existido una cosa similar en los Estados Unidos. Estos elementos en cuña del año 97 en México, y esto es de Salmona en la ciudad de Bogotá del año 65. Lo mismo la de Salmona al lado izquierdo, y la del 2009 de Cernikov en Eslovenia.
las pirámides invertidas de pabellones chinos, la radio de Eslovaquia, el pabellón de la China en Shanghái y el Museo Hanei en Vietnam. O esta ópera de cine, que es la que ustedes han visto, que está en Australia del año 73, y en la China, metida dentro de un bosque, está la ópera china de Sydney. O en otros lugares de la China, una en menor escala, en la ciudad de Junín. Y otra a menor escala también en Beijing. Entonces mire cómo de alguna manera esos elementos van recorriendo el mundo a distintas escalas y bajo distintas propuestas. Esta es la casa Bianchi de Bota, y en Alemania también aparece una con el mismo, digamos, concepto al mirar y comparar los planos. Es una caja a la cual un puente ha sido penetrada, sino que varía en la materialidad, ¿no? Una es en vidrio y la otra pues es en concreto. Está en Moscú, y el Banco de Bogotá de Serrano Gómez del año 85, que tiene ciertos rasgos de similitud. Estas viviendas como entrecruzadas en Georgia y en Bélgica, una del año 74 y otra del año 2012. En México, la de la izquierda, en Lima, Perú, también del año 75 y del año 2001. La Galería Nacional de Washington, el Teatro Fidel Velázquez de Monterrey, México. Miren las similitudes entre los dos elementos. Y este polideportivo, pues que fue replicado, miren, más de 100 veces a lo largo de una década más o menos. Aquí está el titular que dice que el polideportivo 100 veces clonado, y como ustedes se dan cuenta, simplemente le van haciendo cambios en la materialidad, pero en sí el proyecto es más o menos el mismo, que va haciendo ciertas pequeñas ajustes para ser replicado. Otra vez la relación del Banco de Bogotá con un hotel en Shanghái del año 2012. Estas residencias en Berlín con el edificio Cuatro Caminos en la ciudad de Málaga. Estados Unidos versus México. Ustedes mirarán las diferencias o las semejanzas. España versus Chile, con más o menos la misma idea genérica de una caja perforada. La pirámide de Tey, replicada en la Ciudad de México. Este proyecto, esta cinta de viviendas en Madrid, realizada en el año 2011 en el Perú. Los puentes de Calatrava, replicados en Ciudad de México, en Ponce, México. Esta torre en México, la imitación china de la misma torre. El Museo Liechtenstein en Berlín, Alemania, y el Museo Nacional de Australia, siguiendo casi el mismo concepto de esa Z quebrada. Esta tiene su historia. Resulta que Thomas Shin era el alumno de David Shields, y resulta que el profesor le copia el trabajo al estudiante, ¿cierto? Y ya cuando este señor se vuelve arquitecto, pues tiene las demandas justamente por haberle copiado el trabajo. Ahí está el proyecto académico y luego un elemento replicado en la zona C. Y vemos el proyecto de uno y el proyecto que eventualmente fue construido. Este otro también, dos torres igualitas. Aquí sí, el problema era que los dos personajes, uno era socio, en 202. Me espero un momento. Mismo. Uno era socio del otro en su momento dado, y en tal sentido, pues ahí, como en una oficina se comparte información, entonces seguramente alguno extrajo alguna información al respecto y seguramente se llegó a esa coincidencia de los dos elementos. Y vemos otros museos, dos museos de artes con
ciertas similitudes. El de la izquierda, si ustedes ven, es muy similar al de la derecha. La diferencia es en la geometría de esa como ojo de aguja que tiene en la parte superior. Estos elementos, que son unas figuras geométricas triangularizadas, en uno o en el otro eventualmente tienen ciertas similitudes, o esta obra de Culjas arriba, con unas estaciones en Lima con el mismo concepto. Richard Mayer versus México, con ciertas similitudes. La torre Gelting de Foster con la torre Agar de Quien con un centro comercial en Bratislava, en Eslovaquia, que es esa burbujita, de alguna manera, con ciertas similitudes. Aquí vemos también estas cintas de los dos proyectos que de alguna manera generan esa coincidencia. Escuela de Negocios en Alemania y la Caja Tubo en China. Centro de la Cultura en los Estados Unidos con la Biblioteca Pública de México. Miren, Casa de Historias de Eduardo Sofer Moura en Lisboa y el módulo de oficinas en México, hasta con el color, con ciertos elementos de estilo. México y Shanghái nuevamente, prácticamente lo mismo. Este marco urbano en un concurso realizado por el arquitecto Fernando Donalds y el marco de Dubái. De Bofill, el Hotel W del 2009 y en Mongolia también están realizando el mismo proyecto. Mire, que simplemente el de Perú le copió al de Bogotá y simplemente le avisaron el título del proyecto o el aviso publicitario del proyecto. Este otro, mire, tiene también ciertos rasgos de similitud. Bueno, que también de Zaha Hadid y en la China también tiene ese elemento con ciertas similitudes. Mire, también de Lima, le copiaron a una constructora en Bucaramanga en el mismo año. ¿Cierto? ¿Qué cambia? Solo el nombre del centro comercial superior. Estos son absolutamente iguales. La réplica del edificio Chrysler en un lugar en Mongolia, el Museo de la Estrella Rodkin y una estación de Cabecilla de línea de cable en México. Que es un concurso arquitectónico y lo que ocurrió es que es el mismo concurso, ¿no? Y aparecen dos concursantes con la misma propuesta, ¿no? Y del mismo año y todo, entonces ahí hay unas situaciones complejas en términos éticos en ese momento. Y para el caso Colombia, pues tenemos algunas obras, por ejemplo de Salmona, que tiene esos detalles, digamos, en la Virgen de Barco, y en una María Elvira Madriñán, que es la esposa de Salmona, pues ya ha muerto Salmona, hace como los mismos elementos de reconocimiento sobre la obra hecha en la Universidad de Cádiz. Bueno, aquí ya nos acercamos. Esto es en Villa María Caldas, de la arquitecta Ángela Álvarez, y la Casa Farnsworth. Hay unos móviles que son realizados por Alexander Calder, que era un experto, un artista que hacía estos móviles con piezas flotantes de color, y Masanti en Medellín hace una cosa muy parecida a eso. Esta es la obra, esta sí la conocen seguramente ustedes, que es la obra Torres del Parque, pero miren, casi 20 años atrás había una obra similar ya en Alemania, en lo que se llama las Torres Romeo y Julieta de Hans Hermann. Vemos
planos de uno, vemos los planos del otro, vemos las maquetas de uno, vemos las maquetas del otro. Lo que pasa es que el de Cachao es más chiquito en altura, pero el concepto parece que es absolutamente el mismo. Y ya la obra terminada, que por supuesto es 3D, ladrillo y la otra combina otros materiales distintos. Salmona y la Universidad Nacional en el edificio posgrados y el convento natural de Le Corbusier. Los que conocen Pereira, la gobernación de Pereira, desde el año 72, pero 10 años antes habían hecho más o menos lo mismo en la ciudad de Boston. Que hay otra de Pereira. Viviendas en Bogotá, viviendas en Dinamarca. Otra vez Masanti versus una obra del año 67 de una escuela en Berlín. Rogelio Salmona acá abajo, años antes, en Casa General, siguiendo las mismas bóvedas de Salmona en Noruega. Museo Universitario en España, Giancarlo Masanti en Medellín. Pusieron un artículo, pues, parte de la ética dice que uno no debe hablar mal de los colegas, ¿no? En un artículo del código de pero en un artículo que salió, ya no lo están llamando Masanti, sino Masanti, ¿no? Por esa serie de coincidencias o qué sé yo, copias que está haciendo de obras arquitectónicas. Pues aquí vemos uno de la Ciudad de la Innovación del 2006 y el 2009 de Masanti, que este está un proyecto construido en la ciudad de Medellín, el edificio de los Juegos Panamericanos. Rodkin versus Echeverry, el Explora de Medellín. Centro de la Cultura versus el terminal de transportes de Tunja. Masanti otra vez, biblioteca inspirada o qué sé yo, copiada de un proyecto de la China. Masanti, Parque España, Medellín, conjunto de artes. Y lo mismo otra vez Masanti con auditorio de congresos de España. Y el preescolar de Masanti con este preescolar de Mongolia. Ustedes juzgarán las semejanzas o las diferencias entre cada uno de los proyectos. Nuevamente Masanti versus Soto de Monte. Museo de Artes de Medellín y Jesús de Verón en Londres. Daniel Bobilla en Bogotá y con una obra en Francia. O esta que es la favela Nube de Río de Janeiro con el Bosque de la Esperanza de Masanti. Aquí es al revés, ¿no? Por la fecha fue primero de Masanti y después de favela Nube. Masanti, la Fundación Santa Fe, con estas dos obras en Taipei y en Francia. Este edificio de Felipe Mesa en Medellín, aquí tal vez no se parece mucho, pero en los gráficos sí. Hay ciertas similitudes en la forma como giran las cajas en un proyecto y el otro. Bueno, casa privada en Corea y casa en el bosque en Medellín. Y Casa Elemental y Casa Toro en México. Listo, ese es como un paneo, digamos, general. Voy a rematar ya para terminar la charla en el ámbito académico. ¿Qué pasa? Pues como decíamos, pues está el plagio. Vamos a irnos simplemente a este. El de la izquierda es un trabajo de tesis de una maestría que se llama Maestría en Enseñanza de la Historia, y el de la derecha es un trabajo realizado en la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué pasa con esto? Ustedes ven el título, dice de maestría, análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia de las escuelas secundarias federales de Morelia, y en el otro dice, diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia de la unidad técnico-educativa Francisco José de Caldas de la ciudad de Arauca. Es decir, cambiaron simplemente los títulos. Y si usted se da cuenta, en la tabla de contenido es exactamente igualito. El de la
la mexicana y aquí es la colombiana, y eso se volvió un rollo porque era una tesis de maestría, ¿no? Entonces, en el tema académico es muy común ese tipo de cosas. Cuando yo dictaba en el CESMAC perspectiva matemática, me entregaron este trabajo y luego otra niña me entregó este otro trabajo, con la diferencia de que el error que había cometido el original también lo tenía el segundo, ¿cierto? Y aquí en la Universidad de Nariño ocurrió esto, que en un proyecto, no, por respeto a los estudiantes no voy a decir quiénes eran, pero en el año 2008, se llamaba Proyecto Urbano de Vivienda Sostenible en la Ciudad de Pasto. Si ustedes se dan cuenta, no solo es la carátula del CV, sino que todos los planos eran de ese proyecto. Simplemente este proyecto estaba instalado ahí en el bosque del Aroma Tescuato, ¿cierto? En esa época se hacía un proceso que se llamaba pre-sustentación. Entonces los estudiantes le mostraban a los jurados cómo era el trabajo de tesis, uno le hacía recomendaciones y luego se hacía la sustentación final y se evaluaba. ¿Qué pasó con ellos? En la presustentación nos mostraron esto, les dimos el aval, los felicitamos porque el proyecto era muy bueno, y en el momento yo me iba a estudiar a la maestría y estaba yo buscando referentes, y como entre cielo y tierra no hay nada oculto, cuando ¡pum!, me salió esta imagen del lado izquierdo. Cuando ya volvieron los estudiantes a su sustentación, pues tocó sacar las cartas diciendo que ese proyecto era fraudulento, una cosa. Entonces, ¿qué les pasó a los muchachos? Pues les anularon todo el semestre, tuvieron que empezar con un proyecto nuevo de tesis, pues por tomar esos intereses a nivel del trabajo. Y hablemos del último, que es una coincidencia, me parece que es posible. Es un proyecto académico mío del taller 9 en una plaza de mercado en la ciudad de Villa María, Caldas, Salvador de Manizales. En esta época arriba son mis dibujos y abajo, en el año 2011, me encontré una cosa pues, que es coincidente. Y lo que más me llama la atención fue esta perspectiva. La de la izquierda es una biografía mía en color café y los bocetos de estos arquitectos pues daban cuenta de esas como embudos invertidos que las dos ideas pues de alguna manera son coincidentes. Por supuesto el mercado en la ciudad en Chile ya está construido y mirando otros elementos también esta misma idea apareció después en unos centros de convenciones en Beijing, en la China. Entonces mire que es posible de alguna manera entender que hay elementos coincidenciales, porque en ese caso pues había una distancia de muchos años de diferencia entre un lado y el otro y no había posibilidad de que eso pues, se copiara o se superara. Eso es todo, muchas gracias por la atención y espero pues que les haya llenado el tema relacionado con la copia plagio y ya ustedes sacarán sus propias conclusiones hasta dónde es plagio, hasta dónde es homenaje, hasta dónde es referencia. Muchas gracias. Bueno, muchachos, hablando de Guayabo es mañana. Ah, también. Ya arrancó desde el martes entonces. Bueno, muchachos, muy interesante la charla de Dr. Checa. Hay que sacar conclusiones, ¿no? Realmente hay cosas interesantes. Muchas veces son evoluciones de un concepto que van a ser necesariamente claras. Por un lado, por el otro, encuentra muchas veces también el tema de los homenajes.
Los espíritus de esos son imágenes, porque pues dentro del desarrollo personal de la escritura han sido aspectos que de alguna manera han influenciado mi propio proceso como arquitecto. Entonces, conscientemente hago lo que me da. Literalmente digo, bueno, hago un homenaje a estos arquitectos. Entonces, y otro arquitecto, antes de dar un homenaje a este arquitecto es Sir Richard May, son los arquitectos más representativos. Listo. Por ahí tenemos una tareita que ya la acabaron todos. Ya saben de qué se trata. Se trata de que para hoy teníamos una lectura de la introducción, en el capítulo 1 del libro de San Pedro, Ética para Amador, ¿cierto? ¿Ya? Y allí la idea es que ustedes al final del capítulo hay una definición de ética que es interesante, muy muy interesante, sobre la cual quiero que hagamos una reflexión. Pero quiero que escriban ustedes literalmente, hagan una copia literal de lo que dice la lectura y además una pequeña reflexión acerca del tema de la libertad, que es otro de los elementos que toca en ese capítulo del autor. Y son dos de los temas que quiero que trabajen. Entonces, los que hayan ya elaborado el escrito. Las normas que más o menos nos dicen cómo comportarnos, pero finalmente yo estoy en libertad de elegir y tengo la capacidad de elegir, ¿cierto? Si usted le es infiel a su pareja, ¿lo obligaron a ser infiel a su pareja? Sí. ¿Quién lo obligó a diga? Muy bonita la otra. Seguro que le toca. Es una decisión suya. Es una decisión. Cualquier cosa en la vida es una decisión de uno. Y uno es lo que quiere. Y uno es libre de decidir. Pero es responsable de las decisiones que uno toma. No, como sucede muchas veces, yo decido serle infiel a mi mujer, pero pues, me tienes que aguantar porque yo soy así. No. Es decir, la otra persona le dice, bueno, usted es así, siga siendo así. Nos abrimos y hasta luego, ¿sí? Ay, pero ¿cómo? Si yo te amo. No, ¿cómo así que me amas? ¿Ya? Y todas esas cosas, estoy dando solo un ejemplo, pero eso es aplicable a todos los aspectos de la vida. Yo soy libre en la medida en que puedo decidir que tenga plata o no, es otra cosa. Que me permite uno viajar por el mundo, no sé si eso sea una definición de la libertad, más que tomar las riendas de la vida de uno. El poder elegir sobre ti mismo, pero bajo unas normas sociales y urbanas. Pero sobre sí mismo es elegir, por ejemplo, no cumplirlas. A eso es que me estoy refiriendo. Ahí uno podría coger y comprarse una cabaña allá en la selva y se vivir solo. Exactamente, ¿cierto? Entonces yo decido no participar de eso. Es mi decisión, pero soy responsable de mi decisión. No la vecina, ni la novia, ni la esposa, ni el papá, ni la mamá. Es que a mí me trataban mal cuando chiquito. Entonces siempre tenemos una disculpa para todo. Para todo. ¿Sí? Y tenemos ejemplos desde bien arriba, ¿no? Todos ahí siempre, es que no me dejan. ¿Sí? Es que no me permiten. Es que, ¿sí? Es que. Cuando yo era pequeño le decían fue que. Señor policía, fue que yo no sabía, ¿sí? Y siempre un fue que. Y realmente lo que es, no, eso es no ser ético. Ético es ser responsable de las decisiones que uno toma.
Eso. Por eso Sabater lo que habla es de saber vivir. ¿En qué contexto quiero vivir? No, yo no me aguanto esta sociedad. Cat Stevens, ¿sabes quién era Cat Stevens? ¿O quién es? No sé si. Un cantante de rock americano, ¿cierto? Muy famoso en los años 60, 70, pues ustedes no lo deben conocer, pero sí. Búsquenlo. Morning has broken. ¿Sí? ¿Ya? Tiene una canción muy famosa que se llama precisamente Padre e Hijo, en el cual es una conversación entre un papá y un hijo sobre la vida. Es bien interesante. ¿Sí? ¿Ya? Se llama Father and Son, la canción. ¿Listo? De Cat Stevens. Y este señor dijo, no, yo no quiero vivir en este medio, no me gusta, y se fue a vivir al desierto con los árabes que transitan el desierto. Una persona que tenía todo el dinero del mundo, había sido muy famoso, toda esta cosa, y él decidió, que se iba a dedicar más bien. Hay un miembro de la familia Rockefeller, no sé si han escuchado de la isla, es una isla como por la India, que hay una tribu que es súper agresiva, es bastante conocida esa historia. Y este miembro de la familia Rockefeller, de las familias más millonarias de todo el mundo, fue como se empezó a acercar a ellos, y uno en una expedición que hizo, ya había tenido varios acercamientos y lo habían aceptado. En una expedición que hizo, ya no volvió y pensaban que lo habían matado. Y por ahí hay unas fotos que no se sabe pues, si sean reales o no. Está él o sea, hizo parte de la tribu. Convertido. Lo hicieron parte de la tribu. Y es el único blanco que hay allá. Por eso, entonces, hablando de la ética, ¿sí? Volviendo al tema, que hay muchos ejemplos, ético es tomar esa decisión. Yo no quiero estar en esta sociedad, yo me voy. En vez de volverme un delincuente, en vez de convertirme en algo, ¿sí? Me voy. Y voy a vivir la vida de otra manera, ¿cierto? Eso es ético. ¿Ya? Lo que no es ético es cuando, si vamos a participar de una forma de vivir la vida como sociedad, pues hombre, montémonos todos en el mismo barco. Eso es ético. Lo que no es ético es simplemente decir, no, yo hago lo que me dé la gana, no importa, yo soy libre. Entonces, la libertad está insertamente coherente y responsable con las decisiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. El caso, por eso me pareció muy interesante al final de Sabater que uno queda como medio, ¿cómo así que la ética es saber vivir? ¿A qué se refiere? Y eso es lo que quiero que discutamos. ¿A qué se refiere realmente Sabater cuando dice es saber vivir? También hay un filósofo colombiano, José María Vargas Vila, en su libro Huerto Agnóstico, él habla sobre la moral, pues prácticamente su tema principal ahí es la moral. Y él dice que prefiere ser un ser que no se guíe por la moral ni la ética, sino la amoralidad, que no vendría siendo la inmoralidad, sino simplemente la ausencia de esto. ¿A qué se refiere? Como prácticamente respetar a todo ser vivo y a todo ser humano, por lo que sea, solo por la decisión de respetarlo, no por, digamos, muchas personas y pues pasa en la sociedad, es que es como, por ejemplo, la iglesia, el castigo divino. Si no te comportas bien, te vas a ir al infierno. Entonces es como que decides vivir y respetar a todo y a todos por decisión personal, no por ese temor al castigo divino, o que te van a meter a la cárcel, o que te van a juzgar en la sociedad. En sí, es eso. Claro. A eso se refiere Sabater. Saber vivir. A eso se refiere. Por eso es interesante que la libertad no se refiere a hacer lo que a uno le dé la gana, sino a tomar las decisiones y ser coherente con las decisiones. Entonces, si yo decido vivir, no quiere decir que uno no sea crítico, son dos cosas distintas, ¿cierto? Pero si decido vivir y
quiero ser crítico, pero soy crítico dentro de la, ¿sí? Dentro de ese estándar que me permite ser crítico. Ya de ahí para allá mejor me voy, ¿sí? Entonces, son a veces hilos muy delgados, ¿sí? Pero por ejemplo el caso de que hablábamos usted contaba, el caso que usted habla, dice, hombre, sí, yo si veo que le están haciendo daño a alguien, pues sí, yo ya a la edad que tengo, si me meto me matan, fácil, ¿no? Pero sí puedo hacer ruido, sí puedo convocar a más personas, sí puedo, sí. Algún tipo de acción, lo que sea, pero... Claro, lo que sea, es decir, seguramente no dice compañero, si voy y me meto en 3 segundos ya. Entonces, el tema no es uno pues tontamente hacerse matar, sino defender a la persona. ¿Cómo la puede defender uno? No necesariamente metiéndose uno en la pelea, pero sí convocando a otras personas y que están haciendo daño a esta persona, vamos a ayudar. Entonces usted ya 30, 40 personas, pues la cosa cambia, ¿no? Sí, hace una manada. Entonces, pero yo, lo que me parece interesante y la reflexión que me parece que deja mucho la lectura, y vamos a leer para la próxima clase el otro capítulo, ¿cierto? Y me pareció muy interesante la comparación que hace Sabater con las hormigas y las termitas y las clases obreras y soldadas de las hormigas y las termitas en relación con el ser humano, en el sentido en que las termitas simplemente, soldados, están genéticamente preparadas y diseñadas para ir y morir en el intento de salvar a la colmena, ¿sí? Héctor podría haber dicho, no, yo me voy, ustedes me van a ver casi no me van a hacer matar, lo dice Sabater. Cosa que pues sí, evidentemente uno también cuando lee el libro dice, bueno, pues este tonto sabiendo que el otro lo va a matar, ¿por qué se hace matar? ¿Sí? A sabiendas de que el otro tenía superpoderes, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el tema es, él sí puede haber elegido, la hormiga o la termita no. Entonces lo ético es elegir y ser coherente con las elecciones que uno hace. Si Héctor se hubiera negado, este es un cobarde, que no qué, entonces le tocaba ir, ¿sí? ¿Ya? No representó lo que debería representar. ¿Listo? Entonces, porque la sociedad sí lo iba a juzgar, iba a decir, oiga, ¿cómo así? Si usted era el que tenía que salir a poner la cara. Además puso la cara por el hermano que era un tonto, ¿sí? Pero la puso, ¿verdad? Entonces el problema es ese. Entonces yo creo que esa lectura, no estamos hablando de lo bueno o lo malo, ¿cierto? Sino más bien de lo ético, que es distinto. No estamos hablando, cuando tú hablas de lo moral o lo amoral o lo inmoral, pues obviamente hay una diferencia entre lo inmoral y lo amoral. Lo amoral es simplemente que no hay moral. Y yo más bien decido respetar a los demás. Eso es ético. ¿Listo? Entonces, creo que vale la pena empezar a trasladar este pensamiento a la profesión, al actuar como profesional. ¿Sí? ¿Qué es lo ético? Ahora, el profe Checa nos mostraba una cantidad de cosas que uno dice, hola, pero un momentico, es decir, el mismo está desarrollando un concepto. Yo conozco un edificio en la Universidad Nacional, que no va a decir cuál es, ¿sí? Y fue Premio Nacional de Arquitectura, ¿cierto? Y a mí me encanta ese edificio, así, fui, visité, guau, bacano. Y un día estaba yo mirando en internet cosas, ¡pum!, el edificio. Por allá en otro país y 10 años antes. ¿Sí? Entonces, el edificio sigue siendo muy bueno. Pero pues, ¿sí? ¿Ya?
Gracias.